Bueno, Juan, bienvenido. Eres bendito entre todos. Profe, Bueno, ¿cómo vamos estuvo a la ver. semana? Bien. Bien, estresadita, pero vamos bien. ¿Y vos, cómo te acabo de ir? Bien, profe, mucho voleo, porque como estamos en esa transición con curadurías urbanas, entonces estamos en ese empalme y eso es un voleo miedoso. Me imagino, hermano, muy juicioso, porque eh, en ese periodo en Italia tuve la posibilidad de hacer un proyecto en Escocia, en Edimburgo, exactamente. Y para comenzar a hacer el proyecto, pues debimos analizar el edificio existente, que había sido una pequeña fábrica que después se convirtió mm, en una iglesia y después se quedó en desuso y ahora el Instituto Italiano de Cultura quería intervenirla para su sede. Entonces, con un arquitecto allá en Edimburgo, me puse en contacto para que él nos suministrara la información del edificio. Y él investigó y solicitó a la oficina de planeación proceso de legalización del edificio. Y me sorprendió muchísimo porque nos hizo llegar una información de una intervención estructural que se le había hecho al edificio en 1904. Eso me llamó poderosamente la atención, cómo había desde esos tiempos en estas culturas europeas un respeto y un orden por la información y por almacenar la información. Entonces, pues lo que ustedes están haciendo es muy valioso, garantizar pues como la continuidad de una información que es vigente y uno no sabe cuándo. Entonces, pues ánimo, hermano, y les toca. Ujú. Sí, gracias, profe. Mm. Desafortunadamente hay líderes políticos que han subestimado el valor de la información y han sido cínicamente atrevidos y han sacado volquetadas de la gobernación y las han hecho quemar de información valiosa de los bienes que tenemos los ciudadanos. Entonces, pues queda uno como incómodo. Entonces, ánimo, doctores, que tiene una responsabilidad muy grande ahí. Sí, Bueno, gracias, profe. voy a entrar un poco en materia, de modo pues que si esto queda grabado, pues se pueda compartir, pero pues gracias por tu constancia. El material que voy a compartir hoy, pues es el resultado de un momento en mi formación como persona y como arquitecto que se dio por una casualidad buscada. Creo que uno busca las cosas consciente o inconscientemente y le llegan, para bien o para mal. Entonces tiene uno que tener Ah, mucho cuidado en las cosas que sueña porque le llegan, tarde o temprano le llegan. Entonces se dio la suerte a raíz de la crisis de Medellín con el tema de Pablo Escobar y todo ese mundo que transformó a Medellín, lo puso en esa crisis, pues yo tuve la posibilidad de quedarme en Italia a raíz de una relación afectiva que había comenzado en ese, en ese vagabundear por el Mediterráneo y pues me pude acercar a una oficina bastante competente de arquitectura. Eh, Pensé que cuando ayer te consultaba sobre la pertinencia de presentar estos proyectos, pues me sentía un poco viejo, sentí que de pronto la arquitectura podía ser un poco eh, entrada en años, pero resulta que eso le ha dado más valor. Yo creo que eso demuestra como la vigencia de ciertos conceptos fundamentales de la arquitectura que no tienen sujeción al tiempo, permanecen en el tiempo. El mismo arquitecto, en este caso Guido Canali, que fue mi jefe, mi mentor y mi amigo, pues insiste en eso, que hay que volver a mirar ciertos valores de la arquitectura que siguen vigentes y que aún siguen siendo herramienta de trabajo
para la creación de la arquitectura. Entonces, vamos a ver un primer proyecto relacionado con vivienda, donde el espacio colectivo pues tiene importancia, pero también la espacialidad interior. Un segundo proyecto inserto en el centro histórico de una pequeña ciudad en el norte de Italia. Y un tercer proyecto en la parte meridional italiana que hace sede a una empresa de moda importante a nivel mundialmente. Entonces, de importancia mundial. Entonces, pues es un recorrido a diferentes escalas, pero con elementos que considero que pueden enriquecer el discurso que estamos haciendo sobre el edificio específico que estamos desarrollando. Entonces, pues me tomo la pantalla y pues bienvenido. Sí, gracias, profe. Bueno, vamos a ver cómo estamos aquí. Yo me disculpo pues también por esta. ¿Cómo puede ser un formato de presentación más? Bueno, tal vez los documentos pueden presentar alguna caducidad porque ahora pues accedemos a una información con con mucha mejor resolución, pero de todos modos esto demuestra un momento histórico también de la representación en arquitectura. Eh, este proyecto nace de la inquietud de 8 propietarios de tener unas casas independientes, pero que hicieran parte de un conjunto en una zona muy particular cerca de la ciudad de Parma, en el norte de Italia, donde se logró encontrar un pequeño recinto que un poco hacía de filtro entre lo que era la ciudad, la ciudad existente y ya los campos de cultivo de grano, de trigo, que es la materia prima para ese producto significativo de la economía italiana y en particular del norte de Italia. Esta es la zona donde se desarrollan los productos con base en el grano, el, el queso parmesano o, o la pasta para espaguetis y todos esos derivados de la empresa Barilla, por ejemplo, y de la Parmalat. Entonces, en esta zona, un poco un recinto residual o apenas una articulación entre la ciudad y el campo, pues aparece esa idea de esas 8 villas que pretenden un poco eh, reconstruir un vecindario. Así que en esa zona medio agropecuaria en desuso, hay una condición natural presente, una condición de edificaciones aisladas de origen de finales del siglo XIX y un poco son ese pretexto que permite insertar esa nueva arquitectura. El proyecto pues está compuesto, como les decía, por una serie de edificaciones de cierta dimensión, no eran pequeñas, edificaciones de más o menos 600 metros cuadrados, que eran compuestas en su individualidad por unas zonas construidas, unas zonas en transición y unas zonas posteriores verdes que tenían pues también la condición de construir su propio recinto. Estos elementos eran agrupados en pares de a cuatro, cosidos a través de un eje central que permitía esa cohesión y esa vida colectiva. Un poco el esquema general sometido ya pues a muchas evaluaciones, pues ponía en evidencia esos componentes, una, un eje colectivo que permitía pues como el encuentro
de las familias y unas franjas de edificios construidos que se alternaba con estas franjas verdes. En su interior las edificaciones pues juegan un poco, si bien hay un elemento de paramento que define esa uniformidad, esa continuidad, al interior pues se generan una serie de fisuras que van horadando esos volúmenes paralelepípedos que permiten esa introducción de la naturaleza al interior y garantizar esa transición entre el espacio natural y el espacio construido, como también esa transición entre lo más colectivo y lo más íntimo. Hay una decisión importante en términos de materialidad que hablan de un solo material que le da una gran potencia a los edificios y unos elementos unificadores creados cada 5,15, 5,5 centímetros a lo largo de 105 metros. Eso pues, ese paramento unificador pues eh, se vuelve en cierto momento monumental, pero de todos modos permite esa relación con un paisaje natural bastante potente. Estos dibujos iniciales pues eran hechos con esa técnicas muy manuales. Nosotros en ese momento usábamos la fotocopiadora, los adhesivos y pues con base en un dibujo tremendamente abstracto, geométrico, se pretendía ser visible, como decía Le Corbusier, visible lo que no es visible, haciendo referencia a la posibilidad de que las condiciones naturales del lugar, la luz, el tiempo, el color, eh, la soleación, el viento, pues pudiera hacerse presente a través de los elementos de la arquitectura. Es fundamental reconocer que en el norte de Italia, pues la llanura padana está colonizada un poco por el agua del río Po y sus afluentes, pero esa gran llanura exige una condición muy intencionada del proyectista. En este caso, el arquitecto Canali nos guió hacia esa intención de un elemento esbelto en su interior, pero horizontal en su organización colectiva. Así que el conjunto de 105 metros de largo, pues logra una horizontalidad que identifica el proyecto con, con el lugar. Eh, Me disculpo por estas imágenes borrosas, distorsionadas, que fueron seguramente resultado del hurto de ciertas imágenes disponibles en la oficina, pero que permitieron pues como compartir un poco este conocimiento. A nivel colectivo, un poco lo que hemos insistido en nuestros proyectos, unos ejes estructurantes que pudieran organizar la vida colectiva y poder equilibrar esa relación con el paisaje también. Entonces, esas primeras líneas colectivas de gran dimensión, pues se alternan con otras que complementan en el sentido contrario esa relación con el paisaje y que lo hacen de un modo distinto. Si bien hay una gran calle que es abierta y continua, de pronto a modo de ciudad medieval o ciudad romana, pues ese cardos y decumanus presente en las ciudades antiguas, pues se alterna y permite esa encuadratura, esa enmarcación del paisaje a través de los objetos construidos de la arquitectura. Así pues, el edificio, el sistema de edificios con sus masas, logra pues como eh, hacer visible esa transición y poder evidenciar lo que es colectivo y lo que lo es menos y un poco volver reiteradamente protagonista el paisaje. Aquí pues también comienzan a verse esas intenciones constructivas a través de un material que es realmente protagónico y representativo, identificador del norte de Italia, como es el ladrillo que ustedes podrán encontrar en Florencia, en Mantova,
en Siena, pues aquí pues se trae como un documento tecnológico de impresionante factura. Yo me quedaba completamente asombrado de la calidad del ladrillo, del formato, del color, de la contextura, de la serialidad de un objeto de origen artesanal. Para lograr esa expresividad del material, pues también se optó por ser muy conscientes de su modulación, pero también muy conscientes de los elementos tecnológicos que acompañan la construcción de un edificio, como lo decíamos, esa obligación de proteger el edificio de la lluvia. Y pues incluso el encaminar la lluvia a través de sistemas específicos de conducción vertical de agua, como estas bajantes, pues alcanzan un control geométrico, control eh, gráfico, técnico, intencionado, que permite incluso retomar proporciones de lo construido y darle una expresividad y una esbeltez a las mismas masas, introduciendo estos objetos que de carácter técnico trascendían a convertirse en objetos eh, compositivos y que enriquecían el compromiso formal del proyecto. Eh, Reitero mis disculpas por estas imágenes distorsionadas, imágenes que a pesar de su defecto, pues pueden abstraer ustedes el valor simbólico del elemento que se repite por 105 metros, que para mí pues fue realmente impactante. Yo debo decir que al inverso de lo que estamos haciendo hoy, los docentes en la facultad, traerles experiencias a ustedes y que ustedes ya tengan una visión más amplia de lo que es el oficio de la arquitectura, pues en el momento histórico en que yo hice mi formación como arquitecto, realmente no conocí estas dimensiones del proyecto. Y pues un poco a manera inversa, el resultado de estas experiencias es la que está nutriendo ese paso adelante que ustedes están construyendo como arquitectos. Entonces, para mí fue absolutamente fantástico. Yo tuve pues muchas imágenes, muchas emociones acompañando el proceso de construcción de lo que primero dibujamos y que después por más de 2 años se demoró en construir por infinitas condiciones de diseño que se imponían y de proceso de convicción a los clientes de que esa era la arquitectura que se debía hacer. Entonces, pues, incluso para mí fue una experiencia única poder ver estos procesos y poder reconocer esas magnitudes que uno podría haber visto en alguna arquitectura fascista de Adalberto Olivera o de Albert Speer, pero que incluso en algún momento de Schingel, pero pues verla interpretada con un contexto cultural y natural, pues es realmente inquietante. El resultado es un espacio colectivo eh, dispuesto para alojar esa vida colectiva, esa a través de una estrategia constructiva y vuelve Miss Van der Rohe a golpear y a enseñarnos ese afán de construir la arquitectura, pues en este caso hay una intención coordinada desde los principios del diseño, del dibujo mismo del diseño, preparando la construcción de un espacio colectivo implementado a través de elementos prefabricados. Eso pues es importante que ustedes pues se acerquen también a alternativas constructivas que le permitan pues enriquecer y ser realmente afortunados en la construcción del espacio arquitectónico. Estos elementos que dan esa conexión entre las dos franjas de edificios construidos, pues generan un espacio único en sí mismo que unifica, que conecta,
que facilita muchas actividades y que se vuelve soporte para la introducción de la naturaleza. Mm, Estos objetos apenas perceptibles, que realmente no entendía muy bien su efecto cuando los diseñamos y si comenzaron a implementar, pues fueron soporte para la vegetación, algunos elementos intermedios que podían un poco interrumpir esa monumentalidad del objeto prefabricado cada 5 metros con 15 y que podían pues un poco alternar esa construcción construida de los edificios austeros en sus estilos, en sus símbolos, en sus ornamentaciones, dejando pues a la luz y al material la, la transformabilidad del espacio a través de la luz y la sombra. Entonces, pues, es una decisión intencional de dejar que sea la naturaleza la que cuente el edificio y el edificio se vuelve soporte para esa naturaleza. Eh, Hace unos años que volví a visitar la oficina, pues el jefe muy, muy, muy agradecido o muy eh, complacido o muy identificado conmigo, pues me reconocía la insistencia por la construcción de este espacio, que hoy se ha vuelto una carga en cierta forma para los propietarios, porque ya decía este personaje Cuido que se había vuelto una carga para ellos porque no falta el día que alguien quiera visitar esta galería central que en primavera pues es colonizada por esta vegetación de un modo realmente monumental, casi como esos palacios del siglo XVI del Renacimiento que aquí en una llave moderna pues son reconstruidos. Bueno, también insisto en mis disculpas, estas son imágenes que me llegaron a mí después de estar aquí en Colombia, no sabía de la existencia de estas imágenes y fue el que fue mi director de tesis que me dijo que había visto esta publicación y la compartió conmigo. El edificio pues también tiene esa condición colectiva, incluso de noche, donde la iluminación también juega un rol importante y es un tema de los que hablamos en la reunión pasada. En términos funcionales, pues las casas son fundamentalmente una H que permite esa transición de lo público a lo privado a través de una secuencia de espacios intermedios, como un elemento transitorio, flexible, articulador, es la zona social y que de acuerdo pues a las expectativas de los propietarios había la posibilidad de que tuviera múltiples funciones, pudiera ser la casa para la familia, el apartamento para el padre o para la madre mayor, la oficina para algún empresario, el espacio de juego para los jóvenes, pero también un espacio para vivirse en diferentes momentos del año. Entonces, ese gran contenedor se horada también al interior y permite pues toda una urbanidad dentro del edificio que comienza en esa transición de lo público y colectivo a un espacio intermedio de un claustro íntimo, se arriba a un vestíbulo a manera de una pequeña plazoleta urbana que permite acceder a un segundo nivel o distribuirse muy juiciosamente al interior de la casa y poder entender esa relación con el paisaje que se filtra paulatinamente desde el interior hasta el exterior a través de elementos espaciales interiores, a través de elementos arquitectónicos, a través de la incorporación intermedia de la naturaleza, a través de ese aporticado que genera ese filtro y ese huerto posterior que después dará esa terminación hacia ese paisaje
o horizontal padano que domina ese entorno. Un poco recorriendo los edificios, pues hay esa dualidad de ingreso, un poco lo hemos visto en Le Corbusier, esa idea de dividir para entrar, de poner en discusión el entrar o el salir, la incorporación de la naturaleza, ese afán por una intimidad que podría ser riesgosa, un poco difícil de digerir para algunas personas, pero que poco a poco han ido encontrando esa posibilidad de espiritualidad, de intimidad que produce la arquitectura entendida como un soporte para la vida humana. Ya al interior, pues es fácil reconstruir esa, esa colectividad ya filtrada, esa presencia cada vez más abundante de la naturaleza, pero la juiciosa transición hacia el interior más íntimo. Perdón. Ya en obra, pues se logran identificar estos elementos controlados de la modulación, de los remates para proteger el ladrillo, de la incorporación muy atenta y muy juiciosa del elemento prefabricado que se inserta en el ladrillo a la vista, o los elementos prefabricados metálicos que permitirán ese soporte a la naturaleza, o incluso estos elementos técnicos propios de la evacuación de las aguas lluvias para convertirlos en un componente más expresivo de la arquitectura. Hacia el exterior, pues esa transición que hemos insistido de esos espacios para que sucedan cosas articulando el interior y el exterior, pues aquí se hacen palpables, visibles, esbeltos, protagónicos, pero también facilitadores de cierta flexibilidad de uso. Como pueden ver también, temas constructivos como las juntas de dilatación solicitadas por el diseño estructural, pues se vuelven objetos expresivos ante la brutalidad bien entendida del ladrillo a la vista. A través de estrategias arquitectónicas y estructurales, la planta libre expuesta por la Maison Dominó en 1914, pues vuelve a ser vigente y vuelve a dar de qué hablar con esa flexibilidad del cerramiento y con la incorporación de ese pan de ver, el plano de vidrio que permite esa continuidad controlada de las condiciones naturales exteriores con las condiciones espaciales interiores. Entonces, estos objetos que he insistido que le han dado espesor al cerramiento, pues son susceptibles de ser explorados con mucha más vehemencia en sus proyectos, de modo tal que enriquezcan ese espesor del cerramiento y que puedan permitir esas transiciones entre ese interior y ese exterior, permitiendo actividades realmente muy placenteras. Eh, Insisto, me disculpo por las fotos desenfocadas, pero que son realmente hermosas porque hablan de esa permanencia de la arquitectura a través de diferentes momentos del año y la condición natural. Esa transición entre el interior y el exterior, pues encuentra variaciones, elementos intermedios, en elementos que, de acuerdo a la estación del año, pues seguramente van a encontrar su uso. En el interior aparecen esos temas que hemos discutido anteriormente. Espero que Sergio pueda reconocer y, y capitalizar un poco estas experiencias. Aquí, pues, si bien hay una estructura eh, en concreto que es un poco absorbida por la mampostería a la vista y por condiciones climáticas requeridas, pues hay una serie de aislamientos que exigen una separación entre el interior y el exterior. El ladrillo cumple esa función de abrigo, pero en algunas condiciones se introduce la estructura metálica para permitir esa libertad interior a través de elementos aporticados metálicos
se logra liberar la fachada, se logra descolgar a través de un sistema de tensores las vigas que permitirán la flexibilidad del cerramiento. Por otra parte, permitirán también que estos cerramientos esculpan el espacio interior y permitan esa introducción de la luz. Eh, Cabe insistir que, pues, como lo veíamos, la iluminación artificial complementa esa geometría y esa espacialidad esperada en el interior, donde también la iluminación artificial se vuelve expresiva, los objetos requeridos para el funcionamiento de la casa se vuelven visibles, se vuelven escultóricos ante la austeridad del espacio interior, donde la luz, el paisaje, incluso estas relaciones a través de pequeños patios, pues multiplica esa presencia de la naturaleza. Esa condición de urbanidad que les planteaba, pues un poco está expresa en esas pequeñas fisuras, en esos pequeños recintos que multiplican el ingreso de la luz, pero que también se vuelven escenario para hacer de la casa un recorrido urbano que permite incluso disfrutar espacios como la cubierta. Esa urbanidad interna de la casa, esa urbanidad que pido en sus proyectos, pues se materializa a través de pequeñas plazoletas internas de la casa, pequeños patios colonizados por la naturaleza, esos recorridos, esas pasarelas, esos puentes, esas galerías, pues reconocen esa presencia urbana de la casa, multiplicando y volviendo pues toda una experiencia para descubrir la casa a través de temas que hemos hablado, como poder tocar la arquitectura, poder tocar los materiales, poder sentir la luz, poder introducir el tema de la temperatura de los materiales. Insisto, me disculpo por las imágenes, pero estas son imágenes de esas tardes dominicales que me volaba de, mi, de mi señora o de mi novia en ese momento y pues me iba para la obra a atender ese silencio y a entender, tratar de entender esas masas para mí monumentales que se alternaban con la luz y con la sombra. Ya desde esos procesos constructivos se podría reconocer esa espacialidad que me parece tremendamente interesante, que sea la obra la que evidencie la calidad del espacio y no sea pues el ornamento, el objeto, el amoblamiento el que evidencie el espacio y las características de este. También esas decisiones de masas, de esas alternancias de llenos y vacíos, pues ya desde la obra permitían reconstruir ese paisaje existente. Insisto, pues las imágenes distorsionadas de estos procesos de construcción que evidenciaban pues los procesos de manipulación de los materiales, el acero galvanizado, el acero ya perfilado para fines de cerramiento, el ladrillo a la vista perfectamente modulado, las juntas, la introducción de las instalaciones debidamente coordinadas para que no quedaran por ahí eh, confundiendo el espacio, pero también esos elementos esbeltos, casi como algunas imágenes de Pink Floyd. Me acordaba de estos We Don't Need Education, y pues estos generales marchando, recordaban estas superficies monumentales en ladrillo, verticales y geométricas y repetidas continuamente por lo largo de estos 105 metros. Como pueden ver, ya hay una intención clara de prever los elementos que articularán eh, esas pasarelas horizontales que delimitarán el edificio, los espacios previstos para los elementos de prefabricación que vendrán izados e instalados fácilmente. Temas que les había insistido
quisiera pues transmitir a ustedes ese gusto por la obra, por ver los procesos de construcción que permiten pues como hacer una autoevaluación de qué es lo que uno realmente espera de su arquitectura y que se hace visible desde los procesos de obra. Entonces aquí eh, hemos visto estos detalles como ustedes los dibujan, aquí ya hay un control que permita pues la articulación y la austeridad final coordinada por la perfecta ubicación de nivel y de posición de los objetos estructurales que después permitirán con algunos artilugios, con algunas exploraciones concebidas también con los ingenieros, pues permitirán a través de la alternancia de temas constructivos, el acero galvanizado, el concreto armado, descolgar elementos que permitirán la flexibilidad del espacio, pero la evidencia de la flexibilidad misma de la estructura. También estos elementos pues ponen en evidencia esas fisuras espaciales que permiten la incorporación de la luz, pero debidamente articulados a procesos constructivos muy atentos. Las masas pues siguen siendo inquietantes. Este, el arquitecto pues confiaba en mi talento como fotógrafo, me prestaba una máquina profesional absolutamente hermosa, una Hasselblad, que son pues de las mejores cámaras profesionales que aún hoy siguen vigentes, y pues ahí yo me divertía tratando de descifrar esta escena de Terminator, estas grúas inmensas que se desplazaban a lo largo de la obra y estas masas como soldados de la galaxia eh, discurriendo por esta galería. Al interior pues sigue apareciendo cada vez más limpio ese espacio interior previsto desde la arquitectura y todos esos procesos constructivos ya controlados. Ahora que veo las fotos, pues la vida del edificio en invierno, la vida del edificio en verano o en primavera, pues permite unas expresiones distintas del edificio mismo. Estas exploraciones de Tenocheto, pues permitieron que se hicieran otras investigaciones, en este caso unas pequeñas villas para un campo de golf donde los socios querían también vivir y pues hay una exploración sobre esa secuencia de lo colectivo hacia lo más privado y ya lo más íntimo en relación con el paisaje y con la naturaleza, pero también introduciendo estos objetos habitados de la cubierta, la introducción de la luz, la escultura, sí, la esculpadura, tal vez sería la expresión un poco intuitiva, poder esculpir el espacio a través de la arquitectura, introduciendo esos temas de cubierta que les he pues insistido en el curso. Estos dibujos que para mí eran muy difíciles de entender inicialmente, yo transcribía inicialmente las impresiones expresas por el arquitecto y poco a poco fui como introduciéndome y aportando también, pero yo tenía que hacer estos dibujos en color porque realmente no lograba entender ese grado de abstracción y pues esas situaciones muchas veces mm, me hicieron cometer errores ridículos que mis colegas pues se reían un poco. Voy a pasar muy rápidamente algunas imágenes que de pronto se me escapa alguna. No sé si hay alguna pregunta por... Ah, bueno, esta es esa publicación que había referido mi compañero. No sé si hay alguna pregunta por el momento. Profe, no, no, todo muy, muy claro, muy interesante. En realidad, el proyecto, yo creo que se desarrolla a mucho detalle, teniendo en cuenta como muchos aspectos de desarrollo. Eso, o sea, el detalle más mínimo que es ese llegar a a la ejecución, pero cómo es el comportamiento de la materialidad y cómo se le da solución, me parece muy interesante, profe, todos esos componentes. En Italia hay una figura que se llama el geómetra,
El geómetra es un técnico en construcción. El geómetra pues quiere decir que mide el terreno, pero que mide el territorio, pero realmente este personaje geómetra es un valiosísimo maestro que articula las expectativas del arquitecto proyectista con el proceso de ejecución de obra. Digamos que es un residente muy calificado. Y pues en ese momento, un tipo muy fastidioso, muy difícil de manejar, muy llevado de su parecer, pero también muy presionado por los clientes, lograba pues que hiciéramos esa conjunción. Entonces un poco yo hacía de arandela entre el jefe y el geómetra entre el jefe y los clientes, y ahí pues yo era un poco el que le avisaba al arquitecto jefe cómo iba la obra y qué cosas me preocupaban y qué cosas le podían preocupar a él. Pero gracias a Jean Pietri, pues pudimos llevar a muy buen término el edificio. Estas otras exploraciones que salieron complementarias a esa experiencia, esas villas para el campo de golf, pues se alcanzan a ver los hoyos, algunas galerías para el arte que hacían un poco de transición entre las villas y otros espacios propios del golf, pero permitía que los accionistas del campo pues pudieran vivir y pudieran acceder fácilmente a los campos de golf. Y de ahí pues diseñamos una estrategia que teniendo una columna dorsal pudiera tener una cantidad de elementos que pudieran conjugarse de diferente manera y poder producir esa diversidad de villas que podrían ser realizadas. Estos ya son otros temas que seguramente veremos después. Eh, Así pues, podemos pues como cerrar este primer proyecto. Un segundo proyecto está relacionado con un sitio muy particular. Yo me disculpo si ya lo hemos visto en otros escenarios. Es un proyecto para el, el, el común, en la oficina de gobierno de la ciudad de Sassuolo, en el norte de Italia, cerca a la ciudad de Módena. Módena, recuerden pues que la ciudad del Ferrari, es la zona de, de gran desarrollo industrial, tecnológico e imaginativo del norte de Italia. Y pues Sassuolo no es ajena a esa tradición de invención italiana, y pues en Sassuolo es donde se diseña, se crea algo que usamos ya cotidianamente en nuestras casas, y es el porcelanato. Allí se crea el porcelanato, hay una importante tradición ceramista, un poco como lo está haciendo el Carmen de Viboral aquí en Antioquia. Sassuolo pues ha crecido bajo esa industria, fue también sede de monárquica durante la ocupación napoletánica, y pues esa ocupación dejó importantes vestigios en el trazado urbano y en la aristocracia de la ciudad. Y es por eso que uno alcanza a identificar grandes intervenciones de tipo monumental, donde estos palacios estivos de verano pues eran complementados con estructuras paisajísticas naturales de importantes dimensiones. En la zona que nos compete es esta zona un poco más tradicional, la más histórica, y pues si uno mira con atención se da cuenta de la transición, de la transformación del tejido urbano, resultado de las convicciones del crecimiento de fines del siglo XIX y de las transformaciones también de posteriores a la guerra, en los años 50. Esas edificaciones aisladas que un poco anuncian la transición de la ciudad densa e interiorizada a esa ciudad independiente, aislada, alternada con la naturaleza, a manera de estas villas autónomas que hemos visto también en Colombia, en barrios como
el barrio Prado aquí en Medellín. El tema que nos compete es una manzana que era concebida como un espacio de transformación. Ya aquí un poco viéndolo un poco más en detalle, pues vemos esa condición de villas de finales del siglo XIX, la incorporación de edificios en altura de finales de los años 50, este tejido tradicional urbano medieval, eh, con esa hacinación de edificios, unos en colindancia con otros. Esta manzana, que es poco, que tenía algunas fisuras, algunos vacíos, algunos espacios residuales y un edificio que posteriormente fue transformado. Aquí pues un poco la imagen final de lo que sería, lo que es hoy en buena parte la intervención. Eh, Voy a comenzar por el final, pues la primera intervención que se hizo en la manzana fue este pequeño edificio, la segunda intervención fue esta, la tercera intervención fue este pequeño edificio y ya estas otras intervenciones que han venido posteriores, que han sido pues como acogidas por los delineamientos planteados. Voy a un poco a tratar de ampliar esta foto. Eh, Hago énfasis en que esta era la condición natural, esta era la condición original del, del complejo que les voy a explicar. Hay un sistema vial resultado pues, de esas transformaciones de final del siglo XIX, donde se incorporan límites de tipo militar a, al tejido urbano. Esa incorporación de la naturaleza a finales del siglo XIX, pues deja vestigios en esta manzana. El centro de Manzana podría ser como cualquiera de muchas ciudades nuestras y europeas, pues esa condición de abandono, de tugurización del centro de la manzana y un edificio que era condenado a la demolición según el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. El edificio era destinado a la escuela superior de varones y pues participaba de la memoria de la ciudad de una manera muy afectuosa. Entonces, pues eso hizo que hubiese una reflexión sobre el sentido del edificio. Como edificio para los italianos es un edificio modesto, era un edificio poco ecléptico, sin particulares referencias. Para nosotros sería muy valioso, como lo es la Plazuela San Ignacio y sus edificios, pero en el contexto italiano, pues era un edificio sórdido y ecléctico y que estaba condenado a ser demolido. La reflexión se amplió y pues, se llegó a importantes conclusiones. Un poco como lo he insistido en nuestro taller, yo insisto, ahora soy yo el que les enseño o que les comparto, que les inquieto con estas visiones, pero a mí me tocó un poco digerirlas eh, implícitamente, un poco me tocó hacer el que sabía, pero realmente yo no sabía, sabía que eran estos análisis urbanos. Y eso que les he pedido de que establezcan las conexiones con ese inmediato contexto, con ese centro, ese parque recreativo o con la vereda o con el contexto urbano que está adjunto a, a nuestro predio o esa condición de parque lineal que también tiene su geometría, pues aquí yo sin saberlo, pues eh, ya mis compañeros sí lo usaban fácilmente, estas estrategias de identificar líneas reguladoras dentro del contexto existente para un poco soportar la nueva arquitectura. Entonces, nos piden que elaboremos un documento en la manzana, el jefe nos dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo está lo construido? ¿Qué conexiones pueden haber? ¿Qué líneas se pueden describir? Y pues fueron esas líneas las que después esculpieron el edificio y fueron esas líneas las que hoy están permitiendo que la manzana se esté desarrollando como lo vimos en estos otros componentes y seguramente en el tiempo
esa estrategia intuitiva o muy intencionada del arquitecto, pues ha ido construyendo ciudad. Así pues, esas líneas reguladoras, esas líneas ordenadoras, esos vestigios de lo existente permiten la construcción de una nueva realidad. Y es por eso que comienzan a aparecer estos elementos que confunden esa geometría existente, esa relación de llenos y vacíos existente con la creación de una nueva secuencia de llenos y vacíos en el edificio. Aquí se alcanza a ver la primera intervención que fue la antigua cárcel. Esta fue la intervención en que también tuve la suerte de participar. Esta es la intervención que se está haciendo últimamente. Ya programáticamente, pues el municipio puso a disposición este tramo de ciudad para que conjuntamente, como lo llamamos aquí, las asociaciones público-privadas, las APP, pues pudieran desarrollar un proyecto conjunto donde se le destinase una zona específica a la administración municipal, otra zona para desarrollo comercial y toda articulada con una estrategia de espacio público a través de esas fisuras, esas calles, esas perforaciones que permitían esa continuidad urbana. También era muy importante para el municipio acceder a recursos propios y pues el disponer de una zona de parqueadero, pues de parqueo cubierto con ciertas especificaciones, permitió al municipio acceder también a ciertos recursos, un poco como originalmente lo haría la ciudad, pero como que ya ha pasado a fundaciones y a empresas privadas la gestión de estos recursos colectivos. Eh, Sigue apareciendo esa idea de la planta libre, el volumen sólido, la envolvente que se perfora para alojar la luz y multiplicar la relación con el paisaje, la calle interior que permite esa articulación con los diferentes espacios, una zonificación de elementos de circulación y elementos tecnológicos verticales y horizontales y una serie de conexiones que veremos más adelante a esos otros niveles. El origen, como lo decía, esta fue la primera intervención, ese pequeño recinto dedicado originalmente a la cárcel del municipio. El arquitecto decide ser muy austero y apenas hace una referencia a esa tradición cerámica del municipio, introduciendo un elemento simbólico, pero que esa sede del municipio pues sigue siendo austera, modesta, como podía haberlo sido en sus orígenes. Vamos a ver si vamos por acá. Durante el proceso de obra, pues eh, los edificios, como lo decía en la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial, los centros urbanos europeos, pues fueron ocupados con casi demencia y pues muchos de sus valores quedaron ocultos por la densificación y por la multiplicación de usos al interior. Pero en el proceso de obra, pues tuvimos la suerte de ir encontrando estos documentos que hablaban un poco de ese pasado, de esa expresividad del material, para después lograr con procesos muy artesanales un poco interpretar, manipular y poner al servicio el material para que contara la historia del edificio. Entonces, pues su orden fue encontrado, también se introdujo un nuevo orden y al interior, pues los, se ponen en valor una serie de elementos como la incorporación del pozo o esa fuente de agua que vitaliza el patio o esas geometrías inacabadas del manejo del material. Al interior esa cárcel pues dejó contar su historia y se introdujeron elementos funcionales con cierta materialidad distinta.
volviendo un poco a esa condición urbana, pues esa calle central que ordena el proyecto, esas líneas ordenadoras que articulan y cosen el proyecto y que hablaban pues de una posibilidad de un desarrollo colectivo. Eh, Estos imaginarios eran un poco punto de partida, esa relación del edificio con la ciudad, esa condición de apertura del edificio público hacia un contexto existente, la incorporación también de esos elementos austeros de mampostería y escultóricos en estructura metálica, y comienzan a darse esas huellas de lo que consideramos que fue muy oportuno. Y era un poco escenográfico, un poco aventurado en cierto sentido, por lo menos dejar la fachada como vestigio histórico de la memoria de la ciudad. Ya ejecutado el proyecto, pues muchos de esos elementos que confundían, que un poco volvían demasiado expresivo el, el elemento histórico, como estos elementos de refuerzo, pues desaparecen a través de estrategias constructivas muy juiciosas, coordinadas con los ingenieros que logran esa interpretación de la historia sin tener que ser anecdóticos o sarcásticos o caricaturescos. Por otro lado, pues estos dibujos nacidos de cierta atención que en cierto momento yo tuve por la elaboración de los modelos tridimensionales, pues permitían una elaboración muy juiciosa, un control del proyecto que después podría ser manipulado, como les he dicho. Esto nace de un 3D en alambres. Nos inventábamos la forma de imprimirlo en papel acuarela. Después Paolo Simonetti, que lo veremos más adelante, es tipo muy brillante para el uso del lápiz del micropunta, incorporaba esta humanidad y esta naturaleza en el dibujo, y después el jefe, que era un maestro acuarelista, pues introducía con mucha paciencia estos colores que evidenciaban el edificio. En términos espaciales ya el edificio era muy claro, una calle que perfora la masa, ese equipamiento técnico que carga también la emoción y la historia, y unos nuevos elementos macizos perforados por unas que llamamos by windows, esas ventanas de 3 lados inglesas, pero aquí el truco fue invertirlas para que al interior se multiplicara la presencia de la luz. Ya desarrollado el proyecto, vuelve esa austeridad constructiva, esa expresividad del material y mm, ese silencio del ornamento para darle espacio a la luz y al sol, a la sombra y al material, poco, incluso a la misma vida de las personas. Creo que ahí hay una decisión bien interesante de dejar que la vida colonice el edificio sin que el edificio explique una forma de vida. Eh, ya pues en términos constructivos hay un diálogo entre los materiales, esa calle interior cargada de una tradición histórica de finales del siglo XIX, pues se recrea en esta arquitectura contemporánea, y pues habla de esa transición entre el interior y el exterior, pero también en esa costura urbana que propone el edificio. Estos dibujos originales, primitivos o primogenios o primeros, pues hablan de esa austeridad que permitía el ingreso de la luz natural y filtrarla y protegerla, los elementos metálicos que articulan esa calle interior, unos elementos que creíamos que podrían ser de cierta expresividad para darle proporción a esa calle interior, la alternancia de esa calle interior con perforaciones que articulaban la calle con ese entorno inmediato, y pues en cierta forma también unas imágenes comerciales que darían pues como vida a esa calle interior.
Ya, pues en el proceso de ejecución, pues vuelve a ser un poco austero el uso del material, esos objetos de transición un poco más naturales, para no perder esa idea de calle urbana al interior del edificio. Los puentes que pensábamos que tenían ciertas exigencias estructurales en el proceso de obra ya no fueron necesarios. Algunos elementos estructurales que pensamos que podían ser más modestos, pues cogieron cierta expresividad, cierta dimensión, en cierto momento pues generaron cierta confusión en, en el espacio, pero bueno, fueron también discusiones muy arduas para poder lograr la realización del edificio en las características espaciales propuestas. Esa idea, como les decía, no es nueva, con la creación del pabellón de vidrio de Paxton en la Feria Exposición de Londres, se hace vigente el diálogo entre la estructura metálica y el vidrio, pero también la presión y el costo del suelo urbano hace que se aprovechen los centros de manzana y por eso se desarrollan importantes galerías en Londres, en París, en Milán, en este caso la Galería Victorio Emanuel en Milán, pues un poco se vuelve referencia a lo que será pues este edificio en Sassuolo. Esto no es patrimonio únicamente europeo. eh, esta galería central absolutamente hermosa en Lima, pues habla también, en Lima, Perú, habla también de ese gusto por la incorporación del vidrio y de la estructura metálica en una calle en el centro de Manzana. Desafortunadamente, la corrupción pues golpea también estos patrimonios, unas tejas eh, eh, traídas de Bélgica, de unos colores verdes, rojos, azules, absolutamente hermosos, pues como en Medellín también han sido objeto del hurto y el edificio hoy perdió esa posibilidad de color y de luz que tendría en el interior. En nuestro proyecto, pues esas grandes perforaciones aligeran el edificio, garantizan esa conexión con el paisaje, pero también permiten esa delimitación y esa valoración de ese patrimonio más que arquitectónico, cultural, que refiere a esa, esa educación que muchos ciudadanos azoleños, digamos, han tenido acceso. Un poco estas imágenes de la condición tecnológica que ese cuerpo conservado pues requirió algunos gestos para eh, garantizar su esbeltez, pero su permanencia en el tiempo y la incorporación de esos elementos funcionales que requiere un edificio público. Estos dibujos originales pues hablaban de cierta búsqueda que fue desarrollada y ahí es donde aparece pues mis solicitudes de trabajar estas escalas constructivas que permitieron pues como reflexionar sobre lo que podrían ser estos elementos de conexión que le daban escala a la galería y que daban un soporte funcional al edificio. Todos los elementos como los he hablado en clase, pues los elementos articuladores de primer orden, los elementos de segundo orden, los elementos de tercer orden, debidamente identificados que después van a permitir, bueno, en este edificio no se usaron, pero ya después sí se desarrollaron. Incluso a otras escalas, pues entender bien cómo los elementos colgados, como era la intención, podían articularse a a una estructura para poder caminar sobre los puentes, los elementos articulados también para los pasamanos que hicieran parte de la arquitectura y los elementos de arriostramiento que también requerían estas estructuras metálicas en diálogo de las estructuras preexistentes. El resultado, pues, pudo, pues, eso que
tratamos de ser tan esbeltos en el desarrollo arquitectónico, pues ya en la obra y en el diálogo con la estructura, con los estructurales, y en el diálogo con el uso de un edificio público, pues exigió un protagonismo de esas estructuras que seguramente pues ponen en evidencia la búsqueda, pero también ponen en evidencia esa expresividad del material. Esa esbeltez que buscábamos, pues realmente fue complementada y un poco aniquilada en cierta forma por el diálogo con esos elementos de primer orden, esos elementos de segundo orden, estos elementos de tercer orden que le dan coherencia y funcionabilidad al edificio. Ese proceso constructivo nacido en el dibujo, pues hace parte ya del proceso de ejecución en diálogo con una eficiencia funcional colectiva como la que tenía el edificio. Eh, Seguramente, pues, esa normativa condicionó esa sencillez que se buscaba para volver la eficiencia y permanente en el tiempo. Ese diálogo austero con el material, pues, un poco se vio invadido por las exigencias programáticas del edificio. Estas son pues algunas imágenes de la presentación que se hizo y la publicación que hizo la revista Casabela al proyecto. A ver, la presentación del proyecto, estos dibujos fueron muy valiosos para mí porque eh, permitieron la presentación en el pabellón de Italia de la Bienal de Arquitectura de Venecia. eh, Al arquitecto Canali le hicieron un gran homenaje y con el arquitecto Renzo Piano fueron quienes enmarcaron el ingreso al pabellón italiano de la Bienal de Arquitectura. Ah, miren aquí se ve todavía esos elementos que después pudieron desaparecer en el proceso de ejecución de la obra para poder reconocer esa esbeltez del edificio. Ese proceso y pues algunos dibujos eh, muy para publicación, lejanos de lo que yo pues les he estado insistiendo, esa identificación del lleno y del vacío, la identificación de los elementos técnicos, pero que para efectos de publicaciones pues se han un poco retirado. Aquí pues estos dibujos son todos pues bueno, no puedo decir, bueno, llamémoslo de autoría colectiva, para no insistir. Dejo de presentar este proyecto, no sé si hay alguna pregunta. Un proyecto muy claro, perdón, un proyecto demasiado detallado también. No sé, en Europa tienen ese manejo en el tema de proyección arquitectónica, que pues, o sea, es como muy al detalle de todos los elementos que se van a utilizar para la composición. Bueno, pues hay muchos escenarios, cada uno decide en qué escenario se desarrolla. En el caso de Estudio Canali, eh, yo ruego a Dios pues tener la posibilidad de visitar a Guido otra vez porque realmente es un tipo fantástico, un tipo que trabaja día y noche, es un tipo de un amor. Recuerdo que tú me recordabas hace unos días a Guido porque me contaban que cuando él se casó lo tuvieron que sacar de la mesa de trabajo porque ya estaba la novia esperándolo en la iglesia y él estaba sentado diseñando en la oficina el día del matrimonio. Por ejemplo, alguna vez salimos de la oficina a la 1 de la mañana y a las 4 de la mañana me estaba llamando para decir, Adolfo, acuérdate que quedamos de vernos a las 5 para trabajar en aquello. Entonces es un tipo tremendamente trabajador que contagia y un poco enferma a los demás con esa pasión por el trabajo. Entonces, eh, para él sí es fundamental esa
ejecución en detalle. Es un poco esa admiración que él tiene por los artesanos y lo transmite a través de su gestión artesanal de la arquitectura, que pues al mirar esta calidad uno dice, pero ¿por qué no hay más publicidad de la obra de Canali? Realmente en algún árbol de la arquitectura italiana, de la arquitectura europea, pues había algún reconocimiento al trabajo de él, pero él decidió ser muy austero en su gestión de imagen. Entonces, eso también hace que no haya tanta difusión, pero en Italia o en Europa sí hay un afán en la formación por el compromiso constructivo. Te debo decir que uno puede comenzar a trabajar como arquitecto en el cuarto año, pero para firmar como arquitecto debes cumplir un examen de estado que tiene una sobrevivencia del 4%. De 100 arquitectos que se presentan, 4 lo superan, 4 que pueden firmar y formar su oficina, 4 que están respaldados por el Colegio de Arquitectos que desarrolla la supervisión del pago de sus honorarios, pero también la supervisión del trabajo. Entonces, hay una, claro, hay corrupción en todas partes y hay gente que necesita, hay gente que no necesita estos controles, pero sí hay un importante interés por la solución integral del proyecto. Eso es una obligación del arquitecto, lo contratan y lo pagan. También hay que reconocer que es bien pago el trabajo del arquitecto, aunque no tiene la cantidad de trabajo en número de encargos como podríamos tenerlos en Colombia. Un arquitecto medio tiene 10 encargos al año, tal vez 5, pero tiene la posibilidad de desarrollarlos muy bien. Y eso también la ley lo acompaña en Europa. Entonces, sí hay una disposición también para el cumplimiento de ese deber proyectual, que a nosotros sí nos es un poco más difícil, ¿no? Eh, en un tercer caso para hoy, ya este proyecto no participé en él. Casualmente, hace unos años que estuve en la oficina, Guido me dijo, Adolfo, ¿por qué no vas y miras este proyecto que le estamos entregando? Y él siempre ha reconocido que yo soy buen fotógrafo, entonces tomas unas fotos y vienes y nos las compartes. Y mira, entonces ya te voy a llamar al ingeniero para que él te esté esperando y te pueda recibir. Y resulta que era Prada, la sede industrial de Prada. Prada, como ustedes lo han oído nombrar, pues es a nivel de Moschino, de Dolce y Gabbana o Versace, una empresa de moda internacional importante, muy importante diría yo. Estos propietarios son dos personas empresarias fantásticas, un matrimonio de una cultura impresionante, de una capacidad de generación de empresa. Ustedes lo han visto con la pandemia, como han introducido donaciones y ahora pues ya diseños articulados para la pandemia y para la pospandemia. Este grupo empresarial pues dirigido por estos dos propietarios, el esposo pues se encarga un poco de la operatividad de la empresa, ella se encarga de las condiciones proyectuales, de diseño de los productos. Él se encarga de las materias primas, ella de la gestión y del manejo de estos procesos creativos. En eso, pues, ella decidió la gestión de la Fundación Prada y para ello contrata a Ren Kuljas, que le desarrolla el proyecto de la fundación en Milán. Y por otro lado, él le dice, mire, como usted definió quién era la que trabaja quién iba a trabajar con la fundación, pues yo defino quién trabaja con la fábrica y yo le voy a dar mi confianza absoluta a Guido, eh, a Guido Canali, eh, y él, yo sé que no me va a defraudar, le voy a dar carta blanca y tú vas a tener que quedarte quietica porque yo voy a permitir que la empresa de Canali pues desarrolle esta nueva sede. La sede es en la parte meridional italiana, en Arezzo. Ya pues veremos un poco más. Ustedes reconocen la calidad del producto de Prada.
la, la atención por los materiales, por el uso de los elementos que unen los materiales, la proporción de los objetos, el proyecto creativo que es Prada. Eh, y es un poco, quería un poco la oficina contar a través de este nuevo proyecto. En el caso mío, pues me dieron carta blanca para el edificio, para visitar el edificio, a excepción de donde están las muestras y donde se están desarrollando los talleres de diseño, porque realmente el espionaje industrial sí es un problema grave para estas empresas. El edificio está ubicado en una condición muy particular, está está en ese borde entre la autopista y ya una zona industrial en formación y un paisaje natural de estas colinas que van de Florencia a Roma por esta bota italiana, donde ese cultivo de la uva, de la vite, pues ordena el paisaje y apenas las infraestructuras pues tocan esa condición natural. El edificio pues es una condición, una decisión proyectual muy interesante porque eh, la condición obvia de los delineamientos del lugar, pues se ponen en crisis, se cuestionan en aras de conseguir la presencia de la naturaleza y el aprovechamiento de la luz natural. Entonces, los elementos que definen el espacio, que soportan la envolvente, pues son condicionados a la presencia del sol para que durante el día pues se pueda prescindir del uso de energías convencionales para que sea la naturaleza la que ocupe el edificio. Como lo hemos visto en los procesos anteriores, hay en esa intención de Canali garantizar esa transición entre lo natural y lo construido y tratar de introducir la naturaleza en el interior de la arquitectura. Eh, Aquí se alcanza a insinuar la presencia de la autopista, los procesos de transición, algunas zonas ya muy reservadas para los empleados, otras para los visitantes, unos espacios de transición hacia el interior, unos espacios más reservados, más estratégicos para manejos de mercancías y unos elementos a manera de calles que articulan el funcionamiento del edificio a través de unos elementos de soporte estructural, unos grandes elementos que los vamos a ver, que permiten ese diálogo del edificio con un entorno veloz como es la autopista, pero también creando un impacto a gran escala de la presencia de esta multinacional de la moda. Eh, por efectos que me contaban que fueron circunstanciales, aparece el espacio para el aeropuerto, las zonas de parqueadero, que hacen que haya pues como un peregrinaje hacia el interior del edificio por parte de los empleados, pero también un peregrinaje por parte de los visitantes, donde el edificio también quiere influenciar e inducir y crear esa condición de calidad del producto de Prada a través también de la arquitectura. El sistema ya ejecutado pues habla de esa incorporación intencional de esa geometría opuesta a la forma del lugar, pero que manipula las condiciones del lugar, como decía el maestro, haciendo visible lo invisible, trayendo la luz natural al interior para una gran eficiencia. Esa transición entre lo natural y el edificio se ve mediada por estos elementos estructurales que permiten a manera de elementos de primer orden articular los elementos estructurales de segundo orden y que
no se quedan únicamente en elementos expresivos estructurales, sino que también, además de su eficiencia estructural, logran una capacidad simbólica de los elementos y que permiten una relación con el paisaje muy particular. Ya ahí pues el anuncio de Arezzo es esas colinas a mediana altura propias del cultivo de la uva, de la vite, y pues esos fenómenos culturales del lugar pues colonizarán también el proyecto. Aquí un poco se ve esa atenta, exhaustiva, yo creo que hasta enfermiza condición de articulación de la geometría de la estructura con la capacidad simbólica del edificio. Estas coincidencias de la modulación de la estructura, estoy seguro que no se logran de un momento a otro. Eso fue el resultado de dibujar, volver a dibujar y redibujar hasta encontrar la medida específica que permitió la incorporación de esta otra geometría. Eh, el edificio ya habitado, pues reconoce esa presencia de la naturaleza, ese sueño moderno de poder habitar el trabajo, de poder ser la máquina para trabajar, una máquina para emocionar, que la fábrica fuera ese sitio también lleno de vida y de naturaleza, pues esa exploración de Canali, pues a través de la fe de Prada, pues logra esa materialización. Un poco haciendo ya el recorrido, ese recorrido, insisto, esto es una camarita común y corriente, pero la luz del lugar y la suerte del fotógrafo, pues logran estos efectos. Eh, Comencé, como les sugiero siempre, hagan un recorrido, no entren de lleno a los edificios, a casi como un buen cazador, merodéenlo, váyasele acercando hasta que por fin se adueñen de él. Así pues como esos tiburones que van mirando, después se acercan y después mandan el viaje. Aquí pues un poco es este recorrido fotográfico que quiero compartirles. Eh, sí, vuelven a aparecer como él mismo lo dice, el edificio es un pretexto para la naturaleza, es un pretexto para las cosas hechas con mucha atención, es un pretexto para la luz, como él mismo lo dice en algún video. Y vuelve a aparecer esa condición de que una cosa sirva para dos, que les he planteado de Tuñón y Mansilla. Ese principio de que el elemento estructural de primer orden, como aquí se alcanza a insinuar, recibe los elementos estructurales de la cubierta, pero logra multiplicarse, monumentalizarse en cierta forma para garantizar ese recorrido, ese paisaje, esa habitabilidad del edificio industrial para que los trabajadores también gocen del paisaje. Y además de ello, esa estructura se multiplica, se exagera y permite una presencia urbana de este juego de volúmenes. Aquí ahí logra entreverse que hay una estructura juiciosa que se repite, unos pórticos de gran dimensión que sirven de soporte para esa imagen urbana, sirven de soporte también para la flexibilidad interior, pero también sirven de soporte a la eficiencia técnica, que es ligada al manejo del aire acondicionado, al manejo de las instalaciones, incluso al manejo de los temas de seguridad, en diálogo con una libertad objetual que le da cierto carácter escultórico a los elementos técnicos que complementan el edificio, los sistemas de circulación de evacuación, los sistemas de inspección, los sistemas de circulación vertical, pero también volver el edificio un soporte para la naturaleza. Aquí pues era 2 días antes de que llegara el trasteo, pues
había pues cierta austeridad, pero ya la naturaleza está anunciando la vida del edificio. Insisto, esas zonas exteriores que subestimamos, pues poco a poco en el proyecto de Prada van cogiendo una densidad. Miren que aquí apenas hay una gramoquín que permite la presencia de la naturaleza, un filar de árboles que habla de esa idea del paisaje italiano, los elementos de cerramiento colonizados intencionalmente por una enredadera, el techo habitado que le quita presencia a la masa del edificio y esculpe y enfatiza esos elementos estructurales que dan orden a la arquitectura. Poco a poco estos elementos se transforman, si tienen un adelante que mira hacia la autopista, también tienen un atrás que es el que permite esa articulación con los sistemas de parqueo y de ocupación del territorio y del predio, y que también permiten la articulación de estos elementos estructurales a una utilidad. Eh, Aquí pues ese elemento simbólico que habla de la monumentalidad de la obra, pues también se vuelve pretexto para alojar todos estos elementos tecnológicos. Y vuelve a aparecer ese gusto por la relación entre la industria y la arquitectura, entre la arquitectura y los procesos industriales, entre la arquitectura y la historia de la industria. Entonces, los edificios, los objetos hablan de esa ingeniería, de esa estética industrial que coloniza también la arquitectura. Me contaban mis compañeros que muy sorprendentemente ellos hacían cuenta pues que el señor propietario tendría una super máquina, un super carro y pues predispusieron también zonas de parqueo reservadas para los propietarios. Pero en medio del proyecto sale a relucir el comentario cuando dice, bueno, ¿y dónde parqueo mi helicóptero? Todos pues me cuentan que se quedaron viendo para el techo, pues sorprendidos porque resulta que el hombre compró un helicóptero militar, lo habilitó como oficina y él viaja por toda Europa en su helicóptero y pues había que disponer un espacio para parquearlo. Pues, son anécdotas que suceden en estos contextos. Y pues alejándome de la anécdota, pues se vuelve un pretexto esa transición entre el verde austero del helipuerto y el verde vivo del parqueadero, que se vuelve una transición entre el edificio y el paisaje. Insisto, esas zonas exteriores que les he preguntado y que ahora serán objeto de lo que sigue en el taller, pues requieren ese diseño vacío, también requiere de ser habitado y de ser construido, a pesar de que no esté encerrado. En este caso, pues cuando entré a la empresa, el ingeniero que me entregó la credencial me dijo, disfrute las verdes porque las rojas están muy amargas. Yo, ¿qué serán rojas y verdes? Yo no sé. ¿Será que no entendí? Pero bueno, sí, me estaba diciendo efectivamente que lo que él me estaba diciendo era que cogiera las verdes uvas, no las uvas rojas, porque eh, las otras ya estaban disponibles en los sembrados, pero que no me recomendaba comerlas. Y se refería a esto. El Canali introduce estas estructuras de protección mediada a los vehículos, pero introduce toda esa carga cultural de Arezzo, de la zona media de Italia y su tradición vinícola, e introduce como un elemento de ornamento, pero un elemento también vital para la vida natural del edificio, esa incorporación de la naturaleza, esa incorporación de ese tema cultural que seguramente genera fenómenos de vivencia muy interesantes como la que yo tuve, pues disfrutar la uva y que después introduce para generar calidad de vida al interior del espacio en los
recintos dedicados al bienestar de los empleados. Esa transición, pues, construye todo un paisaje, toda una transición entre el interior y el exterior y que desmaterializa el edificio industrial y prioriza esa condición del talud y del manejo de la topografía para crear cierta expectativa en el acceder al edificio. Ya pues esa tradición del manejo del paisaje italiano pues se introduce también en el proyecto y pues poco a poco emerge la arquitectura propiamente dicha en diálogo con esa tradición cultural. No, no lo hice, no lo sabía, me dejé llevar por esa estrategia de reconocer el perímetro y fui descubriendo todos estos sistemas de circulación que hemos reflexionado en el taller, de modo de habitar la cubierta, pero en cierta forma habitar el paisaje. Entonces, pues en este caso de Prada, eh, Canali pues explora esa posibilidad y garantiza un espacio descubierto, un espacio elevado con inmensas posibilidades de vida colectiva. Introduce pues temas de índole tradicional ligados a los procesos naturales, pero introduce también la capacidad simbólica de la arquitectura, la capacidad comunicativa de la arquitectura, sin volverla la arquitectura parásita de los medios. Es muy juicioso, proporcionado, intencionada la condición gráfica de la empresa en diálogo con el edificio sin excederse. Yo creo que esas son también lecciones muy valiosas que creería que valdría la pena aprender porque como él lo dice, la arquitectura no tiene que gritar. Muchos de nuestros colegas gritan y realmente la arquitectura tal vez lo que propone es descubrir y valorar el silencio. Vuelven a aparecer esos elementos de agua lluvias que se vuelven expresivos para ornamentar objetivamente la arquitectura, pero que responden también a una condición técnica eficiente. Ese, ese recorrido, esa ciudad abierta que propone el edificio, pues permite una disfrute del edificio, disfrute del paisaje creado por el edificio, pero también un disfrute de un paisaje agreste, duro, como podría ser una autopista. Esa condición tecnológica, industrial, que habla de esa relación con las grandes hidroeléctricas, con las grandes estaciones del tren, con los sistemas de transporte industrial, pues aquí se traen en una proporción cercana al cuerpo humano, pero que no deja de hablar de esa monumentalidad industrial. Diálogo entre técnica, paisaje y programa, pues encuentran seguramente un equilibrio en la propuesta. Eh, Esos elementos estructurales, pues también toman una característica arquitectónica juiciosa, controlada, modulada, intencional, que le garantiza una vida en el tiempo. Pero también lo que hablábamos de equipar el espacio, un sitio para poderse sentar, reposar, recrearse, olvidarse de la condición laboral interna, olvidarse de la condición eh, automovilística cercana para que sea a través de la manipulación de esas alturas la creación de un paisaje. Entonces, en la clase pasada hablábamos de definir la altura de un muro para definir la monumentalidad del paisaje, la monumentalidad del paisaje. Aquí, aquí Canali lo hace, miren que genera unos elementos que filtran esa relación inmediata con la autopista para privilegiar ese gran horizonte lejano, acompañado de elementos propios para la vida, el poderse sentar, el poderse disfrutar un lugar. También escondido en esa condición de paisaje, pues está las instalaciones técnicas que
en un inmediato futuro pues permitirán la incorporación de nuevas tecnologías, de nuevos mecanismos para que el edificio se adecue a nuevos programas, a nuevas exigencias tecnológicas y a nuevas formas de gestionar la información. Entonces, en ese espacio público que uno queda pues absorto por esta imagen, pues hay ocultas también otros sistemas que permiten que los edificios sobrevivan y que permitan un fácil mantenimiento y una fácil identificación de los sitios a intervenir. Entonces, pues, insisto que el espacio público no es solamente un sistema donde los peatones o los vehículos recorren, sino también instalaciones de aguas lluvias, instalaciones de aguas servidas, instalaciones de cableado estructurado, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, instalaciones informáticas, pues van también acompañados de esos espacios abiertos y es importante que ustedes se interioricen en ello porque la gestión de los edificios y la vida de los edificios también depende de esos sistemas. Y qué bueno que la arquitectura le sirva a estos sistemas. Aquí pues también se identifican estas condiciones de tecnológicas, pero ese diálogo entre arquitectura y paisaje. Eh, muy identificados los sitios de intervención, esos espacios de transición entre lo público, colectivo y lo tecnológico y lo industrial, pues incluso en los espacios tecnológicos son incluidos para que hagan parte de la intención de la arquitectura, el manejo de los pisos, el manejo de los herramientas, el color de los herramientas, habla de una atención también a los temas técnicos que permiten esa transición entre ese volumen técnico de la izquierda, el paisaje como elemento articulador y el edificio construido. Esa transición pues permite como en diálogo hacia adelante y hacia atrás y vuelve a aparecer esa intención de resolver el tema técnico con atención artesanal, casi como Prada resuelve el tema de un par de zapatos o de una chaqueta, pues también la arquitectura del edificio es resuelta con un grado máximo de artesanalidad que después permitirá el soporte y la aparición de la naturaleza, donde ya la arquitectura pasa a un segundo plano y es la naturaleza la protagonista. Como ven, pues hay una solución a temas técnicos con una absoluta belleza por la capacidad expresiva de los elementos constructivos, pero que a su vez permitirán la presencia de la naturaleza como soporte y filtro a esas condiciones naturales. Sorprende esa carta blanca que le da Prada a Canali, pues se expresa en el cuidado de los elementos, el cuidado de los elementos que dialogan y que hacen la transición entre la naturaleza y los elementos construidos que manifiestan un absoluto control del tema constructivo y del tema eh, geométrico del material, llevándolo pues a unos, eh, aquí pues se ve la intención del artesano soldador puliendo el elemento antes de pintarlo. Miren que todavía se logra leer esa condición de escultura, de esculpción, de esculturación. No sé si a veces tendré que inventar mis propias palabras para entender ese proceso de construcción artesanal de un elemento que está inserto en un contexto industrial. Incluso sorprenden cosas como esta, eh, coordinar perfectamente esas cajas de inspección de elementos técnicos para que no compitan y no distraigan la arquitectura del edificio. Obviamente los espacios de transición entre el exterior y el interior que permiten una tranquilidad en el uso del edificio. Ese espesor que coge la fachada, pues he querido que ustedes pues también la disfruten y que la reconozcan también en sus proyectos. Bueno,
Eh, mm, ese espesor que creo que es importante, que pues logra una capacidad simbólica, pero también logra una capacidad de mediación entre el paisaje natural exterior y el interior. Al interior, esa búsqueda por vida colectiva, como les decía, estaba a 3 días después de que llegara el trasteo. Aquí quedaban por llegar algunos elementos de la vegetación, la calle urbana que ordena el edificio, los elementos habitables que se vuelven escultóricos y técnicos, la escalera que se vuelve un elemento que expresa esa condición industrial, pero llevada a una arte, a una ejecución de un grado de artesanalidad que cuestiona esa condición industrial. Hay una coordinación por la estructura, ese afán por esculpir el edificio, permitiendo la entrada de la naturaleza y de la luz, pero también el diálogo y esa necesidad de permitir que la estructura garantice la flexibilidad del espacio interior, pero que con esas exigencias de arriostramientos, pues también se vuelvan objetos importantes al interior de la arquitectura. Ese afán por tener la incorporación de la naturaleza, pues lleva también a explorar la idea del agua en la parte inferior. En ese momento no se había colocado el agua, pero sí también ese jardín vertical que hace de respaldo al elemento tecnológico. Y vuelve a aparecer la intención, la artesanalidad de un objeto industrial llevado a obra maestra, podría yo decir. El interior ya dialoga con esas condiciones acústicas que son requeridas, pero el edificio enmarca el paisaje, un paisaje intencionalmente creado, un exterior que se ha vuelto interior, un poco como lo trae en sus reflexiones Le Corbusier, que insiste que todo exterior es un interior, y pues en esta transición desde lo lejano hasta lo inmediato, pues es evidente. La tecnología, el componente técnico que se vuelve parte expresivo de la arquitectura, eh, todas estas componentes técnicos que hacen eficiente la estructura, pues cobran y hacen, piden su presencia en la estética del edificio, y pues eh, eh, Guido con su sobrino que es Francesco Canali, un muy buen ingeniero, pues complementados con otros ingenieros, pues logran ese diálogo entre arquitectura e ingeniería. Es evidente, envidiable el manejo de la modulación de la constructiva de los elementos, desde estos elementos de un ambiente naval, de un ambiente industrial, a un ambiente artesanal, como puede ser una piedra perfectamente modulada en diálogo con las juntas de dilatación de la estructura. Ya estas son zonas donde reina la confusión para que la gente no entre, y pues yo fui víctima de ello, y apenas abrí una de esas puertas, qué pena arquitecto, por aquí no puede entrar. Zonas vetadas pues para los visitantes. Bueno, pero sigue la arquitectura como pretexto para la naturaleza, la arquitectura como pretexto para la industria, la arquitectura como pretexto para la vegetación. Entonces, pues, se crean estas estructuras de soporte para la naturaleza, le dan espesor a la envolvente del edificio, no solamente los planos verticales, sino horizontales, que garantizarán una confort interior envidiable para los empleados que en ese espacio de abajo encuentran sitio para la recreación y la alimentación. Miren, pues que hay una atención constructiva para resolver esa
situación de introducir la naturaleza en la cubierta, separarla, permitir que cada uno de los objetos dialogue por sí mismo, hable por sí mismo, sin que hagan en sí misma una gritería. Los objetos son entendidos que requieren su espacio, requieren su exigencia compositiva, pero que no generan pues un estruendo en ese diálogo. Esa idea de la arquitectura que se circula, del edificio que se recorre, para llegar al gran espacio de la, del trabajo, ese espacio eh, nacido para la luz, para enmarcar el paisaje, pero para también emocionarse trabajando. O sea, esa expectativa moderna que creo que el edificio la logra, esas grandes estructuras que veíamos que colonizan el paisaje, pues al interior permiten esa austeridad interior, esa, esa evidencia del paisaje y ese aprovechamiento del recurso natural. Estas fotos están sin luz artificial, esa es la condición natural del lugar. Eh, durante el proceso de obra hubo una situación muy particular porque las exigencias del arquitecto hablaban de prescindir del soporte central. Cuando comenzaron a colocarse los elementos prefabricados, comenzaron a mostrar cierto alabeo, cierto pandeo y exigió una revisión del cálculo estructural, de la realización de los elementos prefabricados y la incorporación obligada de estos elementos verticales que para suerte del edificio pues pasan inadvertidos en buena parte. Esos elementos estructurales pues son también soporte para elementos de iluminación, elementos de ventilación, elementos de seguridad que pues darán una eficiencia integral al edificio. También en mi proceso en la oficina, pues viví estas búsquedas por elementos tecnológicos únicos que permitieran alojar sistemas de señalización, sistemas de identificación de incendio, sistemas de identificación del personal, sistemas de seguridad, de modo que se recogieran en un solo objeto a manera de un tótem y pues ya aquí, después de muchos años de investigación, pues se ha logrado ejecutar temas como sistemas de, 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 de protección contra incendios, pues se vuelven también objetos de amoblamiento que no compiten con la arquitectura. Y con son la geometría y las funciones del espacio son las que se vuelven líneas ordenadoras para la gestión de los materiales al interior. Esa austeridad de la estructura, pues, dialoga también con las exigencias propias de arrostramiento, pero que al fin lo que logran es una libertad interior que permite la enmarcación del espacio exterior. Y como digo, pues ese exterior es traído al interior y esa inmensa distancia, pues, hace parte ya del límite del edificio. No podía más que dejarme llevar por el lugar, pues una medio selfie ahí que expresa pues esa espiritualidad de un espacio blanco, de un espacio lleno de luz, de un espacio dedicado al trabajo, pero cargado de una capacidad emotiva impresionante. Eh, no dejan de tener cumplimiento las exigencias funcionales de programa, de oficinas para coordinadores, de oficinas para directivos, de espacios para el almacenamiento, pero en ese diálogo continuo con ese paisaje.
Este edificio pues es catalogado tal vez uno de los mejores edificios industriales de Europa y pues creo que es el resultado de una búsqueda, de una confianza, de una investigación continua hecha en maquetas, en dibujos. Hago referencia a este dibujo, este es mi parcero Paulo, con que desarrollé mi trabajo profesional allá. Pues en ese momento una escena absolutamente hermosa, fascinante. Era tipo 1 de la mañana. Él debía presentar este dibujo para la publicación en una revista y sin decirme nada me entrega otro lápiz y entre los dos terminamos ese isométrico después de muchos años de no trabajar juntos. Entonces fue un momento de silenciosa emoción, dibujando juntos un isométrico después de muchos años. Mm, ya pues un poco el edificio hoy ya ha sido pues colonizado por la naturaleza. Eh, pues la gente ya está trabajando en él. Eh, Así se sigue trabajando en esa oficina, es un completo manicomio. Esta era la oficina del que fue el arquitecto de Napoleón en su estadía en Parma. Coincide pues como la oficina también del arquitecto Guido Canale. Aquí ven las maquetas de exploración de esos elementos estructurales, de los elementos de carga simbólica, los instrumentos para evidenciar esos estudios. Esta era pues como el gran combo cuando yo estuve en la oficina, pues Claudio era el arquitecto de los detalles, Francesco, el ingeniero, colaborador, Mima, la parte polémica, Roger, el amigo de la polémica, Paulo, el gran trabajador, interpretador, y yo pues hacía un poco de soporte a todos y aprendía de todos. El edificio ya usado y Guido pues que siempre sigue siendo mi amigo y mi referente, mi gran eh, referente también. Eh, yo por hoy no tengo más que compartir. No sé si hay alguna pregunta. Con mucho gusto, pues la puedo aclarar. No, pero además que pregunta es increíble. Yo creo que es un trabajo muy valioso y representa todo ese conocimiento que nos expresa cada sesión de clase. Yo creo que es muy valioso todas estas imágenes que nos muestra para expresarnos todo ese conocimiento que se tiene. Muchas gracias, profe. Bueno, Juan, muchas gracias. Gracias por tu perseverancia, que seguramente te dará muchos gustos y muchos aciertos. Eh, yo pues termino la sesión de hoy solicitando que para el miércoles pues desarrollemos esos espacios vacíos que deben ser colonizados también por la arquitectura y por la vivencia, un poco como lo hemos demostrado en estos tres proyectos. Eh, y pues para sus compañeros hoy, mañana a, la, a partir del mediodía, yo haré la evaluación del restante porcentaje para cerrar la evaluación. Espero que esté en el drive y pues qué lástima que haya pues estas ausencias, pero deberé elaborar la evaluación como ya se ha venido anunciando y que pues podamos ir enriqueciendo el proyecto con la exploración personal, pero también con estas referencias verificadas que seguramente son unas muy buenas lecciones. No sé si tengas algún otro comentario, voy a pues a parar y a ver si de pronto logro que la grabación se pueda compartir. No, profe, todo muy claro, la verdad. Hay que comenzar a trabajar para el miércoles en esos espacios vacíos, que son unos espacios colectivos bien interesantes. Yo por ahí me monté una esquemita y como unas imágenes, voy a compartir, pues, o sea, es como unas imágenes de referencia, pues, que saqué para el día de hoy. Uh -huh.
Ya hice, profe. Ah, pero excelentes. Listo. Muy bien. Excelentes. Lo que hice fue que monté como un esquema, cuál era y cómo era el funcionamiento de cada uno de sus vacíos y su relación, ¿cierto? Entonces empezamos a ver como a partir del acceso, que sería que sería esta línea, que sería acá, cuáles son esas relaciones que se van dando entre vacíos y la relación que tiene cada uno con cada uno de los espacios. Y ya empiezo pues acá a mostrar el patio para recibir y cuáles son esas relaciones con el comedor, con la cocina, con el espacio de circulación, con la espera, pues porque acá sería como la espera de los padres para que los niños ya puedan pues, salir del centro de desarrollo infantil. Acá hay un vacío que es para conectar, que es esa rampa que se despliega para llegar a este vacío, que es un espacio de transición, así lo nombro de transición porque es un espacio que tiene un área de influencia, porque aquí también se pueden desarrollar diferentes actividades de aglomeración, y es un espacio de transición que me lleva a las aulas que se desarrollan en estos dos módulos. Entonces ahí voy como en ese proceso, todo haciendo un trabajo investigativo para poder desarrollar unos buenos vacíos como espacios colectivos. Bueno, te sugiero que eh, podamos pues como involucrar el amoblamiento, un objeto que sea parte del proyecto. ¿Estamos? Sí, Que no se vea como un objeto anecdótico, sino que sea parte de la materialidad y de la geometría del proyecto. ¿Estamos? totalmente de acuerdo, profe. En eso estoy haciendo como un trabajo investigativo. También estoy mirando lo de los baños. Lo de los baños leí por ahí desarrollar baños colectivos, pero es, digamos, como muy cuidadosamente, ¿cierto? Un Sí, baño señor. colectivo donde el lavamanos es ese espacio colectivo y ya los espacios, digamos, pues, donde se desarrolla como esa función privada de niños y niñas se despliega a partir de ese lavamanos. Entonces estoy haciendo como esa investigación para poder cuadrar muy bien las fichas ahí. Perfecto, mano. Lo felicito. Está muy bien. Vamos a darle más integralidad al amoblamiento con respecto al paisaje. Listo, ¿Estamos? profe. Sí, señor, claro que sí, para mí pues, lo tengo más claro si es que. Gracias. Nos Sí, profe. vemos. Sí, profe, Chao. muchas gracias.